Heredar una vivienda no empieza cuando decides qué hacer con ella. Empieza antes, mucho antes. Empieza con trámites que mucha gente no sabe que tiene que hacer, con impuestos que hay que pagar antes de poder vender, con plazos que corren desde el día del fallecimiento, quieras o no, y con particularidades de Navarra que no vas a encontrar en la mayoría de guías que circulan por internet porque están escritas para el resto de España. Y Navarra no es el resto de España. En este vídeo te cuento qué tienes que hacer, en qué orden, con qué plazos y con qué consecuencias fiscales si has heredado una vivienda en Navarra y quieres venderla. Si tienes una vivienda heredada en Pamplona, en la comarca o en cualquier municipio de Navarra y no sabes bien por dónde empezar, suscríbete, porque en este canal comparto información útil con los pies en la tierra y pensando siempre en el propietario. Soy Arantxa Gómez, agente inmobiliario en Navarra. Y en la descripción te dejo mi WhatsApp por si quieres hablar de tu caso concreto. Hoy quiero explicarte el proceso completo de una herencia con vivienda en Navarra, desde el principio, porque una de las cosas que más me encuentro trabajando con propietarios es que llegan a mí queriendo vender y descubren que todavía no pueden. Les falta algún trámite, hay algún impuesto sin liquidar, el piso no está a su nombre todavía y eso retrasa la venta semanas y a veces meses. Y esto se evita sabiendo qué va primero. Este es el punto de partida y el que más confusión genera. Tener derecho a heredar no es lo mismo que ser propietario. Aunque seas el único heredero, tengas el testamento en la mano, todo el mundo en la familia sepa que ese piso es tuyo, hasta que no hagas los trámites que vienen a continuación, ese piso legalmente no está a tu nombre, no puedes venderlo. Esto lo descubre mucha gente tarde y cuando lo descubre ya ha encontrado comprador, ya ha acordado un precio y de repente tiene que decirle que la venta no puede hacerse. Eso genera desconfianza y a veces la operación se cae. Así que lo primero es entender el proceso y el proceso tiene un orden que no se puede saltar. El proceso de heredar una vivienda en Navarra tiene 5 pasos y hay que hacerlos en este orden. Antes de nada necesitas 3 documentos: el certificado de función, certificado de últimas voluntades, que te dice si la persona fallecida dejó testamento y ante qué notario, y el certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, informa de si había algún seguro de vida. Estos 3 documentos se solicitan al Registro Civil y al Ministerio de Justicia. Son el punto de partida de todo. Si hay testamento, se pide copia autorizada en la notaría donde se otorgó. Si no hay testamento, hay que hacer una declaración de herederos, que es el trámite por el que un notario determina legalmente quiénes son los herederos. Esto lleva más tiempo y más trámites que cuando hay un testamento. Se hace un inventario de todos los bienes y deudas que deja el fallecido. Y si hay varios herederos, se redacta el cuaderno particional, que es un documento que recoge cómo se reparte la herencia entre todos. Si sois varios y no os ponéis de acuerdo, esto puede complicarse y alargarse mucho. El conflicto entre herederos es uno de los principales motivos por los que una venta se bloquea o tarda años en cerrarse. La escritura de aceptación y adjudicación de herencia ante notario. Este es el documento central. Sin él, nada de lo que viene después es posible. Se firma ante notario y formaliza que aceptas la herencia y que el piso pasa a ser tuyo. Tiene un coste notarial que habitualmente se sitúa entre 600 y 1.000 euros, dependiendo del valor del inmueble. Importante: en Navarra, si eres el único heredero, en algunos casos puedes hacer la aceptación mediante instancia privada directamente en el registro de la propiedad, sin pasar por notaría. Consulta tu caso concreto porque puede ahorrarte ese coste. Una vez firmada la escritura y liquidados los impuestos, que veremos ahora, hay que inscribir la vivienda a tu nombre en el registro de la propiedad. El plazo habitual en Navarra es entre 15 y 30 días. Hasta que no esté inscrita, no eres propietario a todos los efectos legales y hasta que no eres propietario no puedes vender. Aquí viene una de las grandes particularidades navarras que muy poca gente conoce y que puede afectar directamente a tu situación como heredero. En el resto de España existe lo que se llama la legítima. Eso significa que el fallecido no puede hacer lo que quiera con su herencia. La ley le obliga a reservar una parte, hasta 2/3 en algunos casos, para los herederos forzosos, hijos, descendientes y cónyuge. En
En Navarra esto no funciona igual. Navarra tiene su propio derecho civil, regulado por el Fuero Nuevo. Y en el Fuero Nuevo la legítima es prácticamente simbólica. Históricamente equivalía a 5 sueldos y una robada de tierra, y en la práctica no tiene contenido patrimonial real. Lo que significa en términos concretos es que en Navarra hay libertad de testar casi absoluta. Un testador navarro puede dejar toda su herencia a quien quiera. Puede dejar todo a uno de sus hijos y nada a los demás. Puede dejar todo a una persona ajena a la familia, excluir a sus hijos sin necesidad de justificación legal. Eso que en Madrid o en Barcelona sería motivo de impugnación del testamento, en Navarra puede ser perfectamente válido. ¿Por qué te cuento esto? Porque si has heredado en Navarra y el testamento te parece injusto, las posibilidades de impugnarlo con éxito son muy limitadas. Y si eres tú el que va a testar en Navarra, tienes mucha más libertad de la que crees para decidir a quién dejas qué. Además, en Navarra existe el llamado testamento de hermandad, una figura que permite a dos personas, habitualmente una pareja, nombrarse herederos recíprocamente en un mismo documento. Esto no existe en el régimen común. Y también existen los pactos sucesorios, que son acuerdos en vida entre el propietario y los futuros herederos sobre cómo se va a repartir el patrimonio. En la mayoría de España están prohibidos. En Navarra son perfectamente válidos y una herramienta útil para evitar conflictos familiares futuros. Vamos con la parte que más pregunta genera, los impuestos. Y aquí lo más importante que tienes que saber es esto. El plazo para liquidarlos es de 6 meses desde el fallecimiento, no desde que aceptas la herencia ni firmas la escritura, desde el día que falleció la persona. Ese plazo se puede prorrogar, pero hay que pedirlo expresamente antes de que se agote el plazo original. Si no lo pides y lo dejas pasar, vienen recargos y sanciones. Hay 2 impuestos que afectan a la herencia de una vivienda en Navarra. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que lo gestiona la Hacienda Tributaria de Navarra, no la Agencia Tributaria Estatal. Son administraciones distintas y la normativa completamente diferente. La gran noticia para la mayoría de herederos directos en Navarra es esta. Si eres cónyuge, pareja de hecho, hijo, padre o descendiente o ascendiente en línea directa del fallecido y la base liquidable es inferior a 250.000 euros, no vas a pagar impuesto de sucesiones. Eso no significa que no tengas que declararlo. Tienes que presentar la declaración igualmente, usando el modelo 660 ante la Hacienda Foral, aunque la cuota a pagar sea 0. Si la herencia supera esos 250.000 euros, sí empieza a tributar, con tipos que dependen del valor total heredado y del grado de parentesco. Y si el heredero no es familiar directo, sino por ejemplo un sobrino, un primo o alguien sin parentesco, la tributación puede ser significativa. Aquí es donde las particularidades forales Navarra dejan de ser tan favorables y hay que calcularlo con cuidado. Los seguros de vida también tributan. El capital recibido de un seguro de vida se suma a la herencia y puede elevar la base imponible. Mucha gente lo olvida. El otro impuesto es la plusvalía municipal en la herencia. La plusvalía municipal también se genera cuando se hereda una vivienda, igual que en una compraventa. Y aquí hay una ventaja importante. En Navarra, la ley foral de haciendas locales establece que las transmisiones entre ascendientes, descendientes y cónyuges están exentas de plusvalía municipal. Esto aplica en todos los municipios de Navarra, no es algo que cada ayuntamiento decide por su cuenta, sino que viene fijado por la normativa foral. En el régimen común, heredar sí genera plusvalía. En Navarra, si el fallecido es tu padre, tu madre o tu cónyuge, no pagas. Ahora bien, hay algo que mucha gente no tiene en cuenta y que es importante. Cuando tú después vendes esa vivienda a un tercero, sí genera plusvalía municipal. Y el periodo que se computa no empieza desde el día que heredaste, sino desde la última transmisión que sí tributó. Como en la herencia entre familiares directos estabas exento y no hubo pago de plusvalía, esa transmisión no resetea el contador. En la práctica, eso significa que cuando vendas, el periodo computable puede ser el de toda la vida del inmueble en manos de tu familia. Si tu padre compró ese piso hace 30 o 40 años, el cálculo de la plusvalía municipal cuando tú lo vendas va a contemplar ese periodo completo.
Eso puede resultar en una cantidad considerable y es algo que hay que tener calculado antes de negociar el precio de venta. Un apunte importante sobre el valor que declaras en la herencia. El valor que asignas a la vivienda en la escritura de aceptación de herencia importa y mucho, de cara a lo que pagarás cuando la vendas. Si declaras un valor bajo para pagar menos en el impuesto de sucesiones, la ganancia patrimonial cuando vendas será mayor, porque el precio de adquisición que toma la Hacienda Foral como referencia es ese valor declarado en la herencia. Si declaras un valor ajustado al mercado, el impuesto de sucesiones puede ser algo mayor, pero la ganancia futura cuando vendas es menor. El equilibrio entre ambos no siempre es evidente. Antes de firmar la escritura de herencia, merece la pena consultarlo con un asesor fiscal que conozca bien la normativa foral. Cuando ya has hecho todos los trámites anteriores, el piso está a tu nombre y los impuestos de la herencia están liquidados, ya puedes plantearte vender. Pero antes de publicar nada, hay varias cosas que debes revisar. La cédula de habitabilidad. En Navarra, la cédula de habitabilidad es obligatoria para vender. Esto no ocurre en todas las comunidades autónomas y es uno de los documentos que más sorprende a los herederos que han leído información genérica en Internet. La cédula tiene una vigencia de 10 años. Si el fallecido vivía en la vivienda, probablemente la tiene, pero si el piso lleva tiempo vacío, puede estar caducada sin que nadie lo haya notado. Compruébalo cuanto antes y si está caducada hay que renovarla y eso te va a llevar un tiempo. Es uno de los trámites que más retrasos genera en las ventas de vivienda heredadas en Navarra, precisamente porque se descubre tarde. El certificado de eficiencia energética, obligatorio para publicar el anuncio y para firmar ante notario. Sin él no puedes ni empezar a comercializar la vivienda. Lo emite un técnico habilitado y tiene una vigencia de 10 años. El estado registral comprueba que no hay cargas, hipotecas pendientes, embargos, anotaciones que pueden complicar la venta. Pide una nota simple actualizada en el registro de la propiedad. Cuesta alrededor de 10 euros y te da toda la información registral del inmueble. Las deudas de comunidad. Verifica con el administrador de fincas que no hay cuotas pendientes ni derramas impagadas. Si las hay que resolverlas antes o negociarlas en la venta. Si sois varios herederos, todos tienen que estar de acuerdo y todos tienen que firmar. Un heredero que no aparece, que vive en otro país, que no quiere vender o que pide condiciones distintas puede bloquear una operación completamente. Si hay desacuerdo entre herederos, puede ser necesario acudir a la vía judicial para resolver el proindiviso. Y eso es largo y costoso. Cuando vendes la vivienda heredada, además de los impuestos de la herencia que ya liquidaste, se genera un nuevo hecho imponible, la ganancia patrimonial en tu declaración de la renta. Esto no se paga en el momento de firmar ante notario, se declara en la renta del año siguiente a la venta, ante la Hacienda Foral de Navarra, no ante la Agencia Tributaria Estatal. La ganancia es la diferencia entre el precio de venta y el valor que declaraste en la herencia. Por eso importa tanto ese valor inicial, como te explicaba antes. Dos cosas específicas de Navarra que debes saber. La primera, si tienes más de 70 años y vendes tu vivienda habitual, en Navarra estás exento de pagar IRPF por la ganancia, hasta un límite de 300.000 euros. En el resto de España esa exención por edad es a partir de los 65 años. En Navarra son 70. Es una diferencia que confunde a mucha gente que lee información estatal pensando que aplica aquí. No aplica. Y si el piso heredado no era tu vivienda habitual, sino la del fallecido, esa exención generalmente tampoco aplica para ti. Consulta tu caso concreto. Y la segunda, la plusvalía municipal la pagas tú como vendedor en un plazo de 2 meses desde la firma ante notario. En Pamplona puedes calcularla con el simulador del ayuntamiento disponible en la sede electrónica. Te dejo el enlace en la descripción. Así que, si tuvieras que quedarte con lo esencial de este vídeo, sería esto. No puedes vender un piso heredado hasta que esté legalmente a tu nombre. Y para que esté a tu nombre, hay que aceptar la herencia ante notario, liquidar los impuestos forales en 6 meses desde el fallecimiento e inscribirlo en el registro de la propiedad. En Navarra, la fiscalidad de la herencia entre familiares directos es favorable. Por debajo de 250.000 euros no vas a pagar impuesto de sucesiones, pero hay que declararlo igualmente.
Cuando luego vendas a un tercero, la plusvalía municipal puede ser considerable porque el periodo computable puede arrancar desde que lo compró el fallecido, no desde que tú lo heredaste. La cédula de habitabilidad es obligatoria en Navarra para vender, comprueba si la tienes vigente antes de hacer cualquier otra cosa. Y si sois varios herederos, el acuerdo de todos es imprescindible, sin él no hay venta posible. Si tienes una vivienda heredada en Pamplona o en la comarca y quieres que revisemos juntos en qué punto estás y qué necesitas para poder vender, en la descripción tienes mi WhatsApp y mi tarjeta electrónica. Y si conoces a alguien que acaba de heredar y no sabe por dónde empezar, compártele este vídeo, le puede ahorrar meses de confusión y algún error costoso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besico.